desafiame. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Y hablando de poderosa, la recibimos con un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, Lucía? Hola, Norberto, un gusto saludarte como siempre. Igualmente, querida, después de alguna ausencia, justificada por supuesto, por cuestiones domésticas, el tema de Ni Una Menos es ineludible para tratarlo en el día de hoy. Esta marcha que se ha multiplicado, afortunadamente, en varios puntos de nuestro país. Has estado en la marcha allí en Buenos Aires. Sí, así es. Realmente fue desbordante en el sentido de que convocó muchísima más gente de la que se esperaba, al punto de que la propia marcha se demoró en iniciar porque seguía convocando gente, tanto las que llegaba organizada desde partidos políticos, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, hasta la propia gente que se acercaba suelta, por así decirlo, o bien desde organizaciones muy pequeñas. Había desde clubes de barrios, escuelas, operadoras de padres de las escuelas haciéndose presentes, haciendo presentes a las instituciones sin importar cuán grandes o pequeñas. Ha sido realmente algo impactante. Se calcularon unas 150.000 personas solamente en la marcha de Buenos Aires, pero hubo más de 60 puntos de convocatoria en todo el país, además de países aledaños. Sé que en Uruguay hubo varios puntos de encuentro para marchar también. ¿No resultó, antes de que desarrolles un poco más sobre esto, no resulta, no llamativo, sino indignante, que con este reclamo contundente de Ni Una Menos, un programa misógino, si los hay, como el de Tinelli, haya logrado un 40% de rating? Hay una actitud y una acción de parte de la sociedad bastante hipócrita, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, bueno, este programa es uno de los íconos en cuanto a esa hipocresía de la sociedad, ¿no? Igualmente, yo creo que no solamente refleja una cierta hipocresía, que eso hay que señalarla de parte de las personas responsables, sobre todo cuando adhieren o pretenden adherir a consignas igualitarias, sino que también revela la profunda complejidad que significan las desigualdades y sobre todo las que involucran a las mujeres, porque, digamos, si bien los discursos acerca de la igualdad van avanzando y cada vez más gente los acepta, también existe una realidad en la cual el discurso de igualdad y de que las mujeres no deben morir es muy claro y es muy convincente cuando se entra en los detalles acerca de, bueno, pero ¿y hasta qué punto una mujer tiene derecho a tener libertad sin sufrir violencia? Cuando se hacen unas preguntas más complejas para entrar a desgranar un poco el asunto, lo que se nota es que primero no estamos todos tan de acuerdo. Y segundo, que se puede adherir a esas consignas tan claras en contra de la violencia y sin embargo también adherir a consignas violentas, pero que lo hacen de una manera más disimulada o más sutil o más sumergida en una cultura que las permite pasar sin verse tanto. Y eso es importante también, y en esto repito a todas las personas que estén escuchando, para repensarse cada persona a una misma, porque estas hipocresías y estas complejidades también existen en nosotras, y en la mayor luchadora de los derechos de las mujeres también existen estos aprendizajes de una cultura que nos dice todo el tiempo que valemos menos, que nos debemos a otros, entre tantas otras consignas, ¿no? Entonces es importante, es muy, muy importante señalar la hipocresía, y también es muy, muy importante darnos cuenta de que vivimos en una realidad mucho más compleja que simplemente derechos sí o derechos no. Seguro. ¿Qué pudiste rescatar significativo de esta marcha? Bueno, la verdad es que a mí lo que me asombró, que ya lo había visto en la marcha anterior, pero me parece que se han multiplicado en esta, es la cuestión de las performances en la vía pública, tanto antes como durante como después de la marcha. Hubo muchísimos grupos, algunos organizados específicamente para hacer actividades artísticas en la vía pública, representaciones de programas de televisión, representaciones de cómo se presentan las mujeres en la sociedad. Digamos, había mucha crítica
respecto de eso. Yo estuve presente en una en particular que me impactó mucho, que era sobre el aborto legal. Y había una serie de mujeres y hombres trans en bata o con vestimenta de trabajo o del colegio o lo que fuera, y estaban todas ellas ensangrentadas en el piso, mientras Jenny Lozano, que fue quien organizó esta performance, daba un discurso comenzaba diciendo que en la Argentina hay 500.000 abortos por año, la mayoría en condiciones insalubres. Explicaba un poco esta situación de cómo es una violencia contra las mujeres el aborto en condiciones sépticas y de infecciones, que no solo mata, sino que además deja marcas permanentes a muchísimas mujeres. Y finalmente, al final del discurso, todas esas mujeres que estaban en el piso se levantaban y gritaban aborto libre, seguro y gratuito ya. Y no solo era muy impactante ver eso en vivo, sino que además se transmitió por el canal Match Music a toda Latinoamérica. Es decir, que una performance callejera de un grupo muy pequeño logró transmitirse a una escala muy grande, porque justamente lo que logra la marcha Ni Una Menos es que estos reclamos de las mujeres, algunos muy, muy, muy invisibilizados, como puede ser el del aborto, llegan a un público muchísimo mayor. Y yo creo que ese es el verdadero cambio que están logrando estas marchas, ¿no? Amplificar todas las voces por el hecho de que suenen todas juntas. Uh-huh. ¿Cuál de todos los reclamos es el que más se intenta ocultar y tapar? Uy, es difícil de saber eso. Yo creo que el aborto es uno de los más invisibilizados porque directamente se elimina del debate. Pero también, mira, no sé si responde a esta pregunta que me estás haciendo, pero sí me pareció muy interesante, hablando también de estas complejidades y de cómo a veces es difícil saber en dónde estamos parados. Había un gran movimiento a favor de la regulación de la prostitución y de los derechos de las laborales de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que coexistían en la misma marcha y con igual intensidad el reclamo de la abolición total de la institución de la prostitución en el sentido de la explotación sexual de todas las mujeres. Entonces son asuntos muy complejos y abordados desde muchos lados distintos, y la batalla cultural es muy grande, es muy difícil porque son muchos frentes abiertos todo el tiempo, porque son situaciones que nos atraviesan todos los días. Es decir, por ahí una mujer nunca se plantea la situación del aborto hasta que no se encuentra de golpe con un embarazo no planificado o alguna persona cercana, pero en todas las familias existen esas mujeres, en todos los trabajos, caminando por la calle las vemos, lo que pasa es que no lo sabemos. Lo mismo sucede con la visibilización de las violencias sexistas que suceden al interior de las casas o al interior de las instituciones. Dentro de los trabajos la violencia sexista es enorme y la mayoría de las veces queda impune. Y lo mismo sucede con la violencia en los hogares, porque a menos que haya una instancia de violencia muy extrema, física, con marcas y con un riesgo para la persona, es prácticamente imposible llevar a una acción en la justicia, ni siquiera como una especie de demanda civil. O sea, las mujeres tenemos muy, muy pocas herramientas en esta sociedad para visibilizar nuestras violencias y para defendernos de ellas. Creo que el propio lugar subordinado que se construye desde los medios de comunicación, desde las instituciones dirigidas por hombres, porque muchos de los propios sindicatos que estaban ahí presentes en la marcha son dirigidos por hombres, y no me refiero solamente a la cabeza, sino que en toda la estructura quienes más tienen voz y quienes más imponen las decisiones, quienes más tienen tiempo para dedicar a esa institución, son los hombres. Entonces es una situación tan grande y tan invisibilizada que la verdad para mí es muy difícil determinar cuál sería la parte más oculta. Claro. Gaby, ¿querés agregar algo más? Sí, hola Lucia, ¿qué tal? Igualmente me parece que es interesante cuando se plantean todos los frentes, porque por lo menos en lo personal, y me parece que le ha pasado en varias personas con las que he discutido estos asuntos, una vez que se cae uno de los tabúes o de las creencias, los demás todos quedan tambaleantes, ¿no? Yo lo que creo es que hay una cosa del orden de decirle al otro cómo tiene que vivir y qué tiene que hacer, que eso es lo que se tiene que caer, digamos. Entonces, una vez que podemos hacer caer eso, podemos hacer caer en la mente de la gente que vos le podés decir a una niña cómo vestirse, que le podés decir a un varón que eso no es de macho, etcétera, etcétera. Se te puede caer la discriminación contra los otros géneros y demás. Ahora, el tema es,
los varones que están en las estructuras y las mujeres que están en las estructuras no están ya tan atravesados por las estructuras mismas, por la naturaleza del sistema, que les cuesta pararse en un lugar prístino, digamos. Estoy pensando, por ejemplo, en esta niña Wichi que fue, espero, intervenida el viernes por haber sido violada hace 6 meses y ha quedado embarazada, entonces ese embarazo es de riesgo. Una mujer de la Defensoría salió a decir que no le correspondía procurarle un traductor a la víctima, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿tenemos alguna chance de desestructurar eso? Porque era una mujer la defensora. Claro, bueno, sí, a ver, eso me parece que es muy cierto esto que vos nombrás, y está relacionado con esta complejidad de la que hablábamos, de que todos, y por supuesto que todos estamos atravesados por la cultura en general y por las instituciones en las que nosotras buscamos participar y abrirnos paso. Creo que incluso en esto se nos cuela también el sexismo de señalar, cuando decir, bueno, o sea, sí, todos suponemos que una mujer debería ser más empática a la situación de una mujer, en primera instancia por estar viviendo un montón de situaciones similares, y en segundo lugar, bueno, por la brutal desigualdad que existe hacia las mujeres. Pero la conciencia no es un patrimonio de ningún género, todos y todas la vamos construyendo de a poco y como podemos. Hay una pregunta muy inquietante que vos hacés, y es si existe realmente una posibilidad de transformar esas instituciones. Y creo que, bueno, la apuesta política de muchísimas mujeres es a que sí se puede, contra muchísima resistencia, y de hecho de a poco yo creo que lo vamos viendo. Creo que el hecho de que exista la marcha Ni Una Menos y que convoquen tantas organizaciones de diversos tipos es un avance y significa una mayor visibilización también al interior de las instituciones. Y también están las personas que creen que eso es un camino perdido, o que es demasiado difícil de saltear esos obstáculos, y se están generando otro tipo de iniciativas, pero todas están ancladas en las instituciones que hoy tenemos, porque son las que forman nuestra sociedad y son las que nos forman a nosotras y a nosotros mismos. Eso, creo que no es necesario hacer tanto hincapié. Para mí, eso es incluso una postura personal política mía, no hace falta hacer tanto hincapié en cuando a las mujeres vulneran los derechos de otras mujeres, porque nosotras lo hacemos en un contexto en el cual absolutamente todas estamos subordinadas dentro de la sociedad. Entonces terminamos haciendo foco en aquellas actitudes de nosotras que nos dañan a nosotras mismas, que eso está bien y hay que marcarlas y hay que nombrarlas, pero la realidad es que la desventaja de la cual provenimos y la que causa que esas mujeres estén en contra de las propias mujeres e incluso de sí mismas, es una estructura que no está dirigida por nosotras, y que nosotras hoy por hoy no tenemos el poder de cambiar, al menos de forma integral. El poder está en otro lado, que lo está demorando el cambio, poniendo palos en la rueda, cuando no abiertamente combatiendo en contra de la igualdad. Y hoy mismo en la Argentina estamos en una situación donde está entrando en choque esta batalla cultural entre todos los avances sociales, culturales y de derechos y de conciencia que se logró durante todo este tiempo, y este nuevo discurso neoliberal individualista de la diferenciación de clases, de la diferenciación de géneros, de la diferenciación de razas. Entonces, creo que estamos en un proceso cultural muy complejo, a la vez muy rico, una gran oportunidad de aprender, una gran oportunidad de avanzar y de unirnos entre nosotras para evitar los retrocesos, pero es una batalla muy, muy, muy difícil, y lo cierto es que no tenemos ninguna garantía de la victoria. Estamos peleando porque creemos que vale la pena pelear por esto, pero ninguna de nosotras sabe si efectivamente vamos a llegar a ese mundo igualitario que es el que queremos. Claro, ahí está. No se puede pensar en una lucha que se vaya a garantizar su victoria. Hay que luchar, no hay otra forma. La victoria será si se da, ¿sí? Uno va a poner todo el empeño para ello, pero salir a una lucha imponiendo que si no se va a ganar no se va a lograr la victoria, no hay que hacerla, me parece una estupidez total, ¿no? Y me parece un grado de cobardía mayúsculo. Es una forma de lavarse las manos ante las responsabilidades que tenemos para lograr vencer en las luchas, para las conquistas que necesitamos lograr. Absolutamente. Además, lo cierto es que si la victoria estuviera garantizada, entonces no sería necesaria la lucha.
Claro. Desde el punto de partida. Y la verdad es que, bueno, para las mujeres creo que es algo especialmente difícil justamente por la forma en la que somos, en la que se crean nuestras subjetividades. Nosotras nos enseñan a apoyar los proyectos de otras personas, ni siquiera las victorias. Entonces, pensar en una victoria propia, el hecho de que hoy las mujeres estemos incluso preguntándonos si es posible que lleguemos a una victoria de poder emanciparnos, de poder ser autónomas, de poder vivir con igualdad y con dignidad. El hecho de que simplemente nos los estemos planteando si eso es posible, significa que hemos roto un montón de barreras del pensamiento, un montón de barreras de los cuerpos, un montón de barreras políticas. Y bueno, creo que es un momento impresionante para estar viviendo. Por supuesto. Querida compañera, con la alegría de volver a tenerte en el programa luego de la ausencia, te despedimos hasta dentro de 2 domingos. El próximo domingo no salimos al aire, nos tomamos una pequeña licencia, nuestro hijo cumpleaños. Bueno, perfecto. Entonces, un gran abrazo al pequeño compañerito y nos estaremos viendo pronto. Listo, un fuerte abrazo, querida. Igualmente. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.